La lección número 7. Después de esta lección quedan 2 más y luego el examen final. Y vamos a ver la vida de Jesús y vamos a ver la parte número 3. Yo quiero que veamos algunos aspectos del Señor Jesús, y algo que es muy interesante es que Jesús es completamente humano. Es muy importante eso. Jesús es completamente humano, pero también es completamente divino, ¿verdad? Porque Él es el Hijo de Dios, lo llama el libro de Mateo, y Él vino a esta tierra sobrenaturalmente cuando el Espíritu Santo se posó sobre María y lo trajo y lo puso en el vientre de aquella joven virgen que había sido escogida por el Señor para llevar en su vientre al Salvador del mundo. Bueno, entonces quiero que veamos ese primer aspecto. ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios o es hombre? Pues las dos cosas. Jesús es completamente Dios y es completamente humano. La Biblia nos enseña claramente que Jesús es el Dios hombre. Fue crucificado precisamente por identificarse como divino. Cuando le preguntaban, ¿eres tú el Hijo de Dios? Cuando él dijo, bueno, le dijo a los fariseos, al sumo sacerdote, tú lo has dicho. Él afirmó ser divino cuando dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y precisamente por eso él fue crucificado, acusado de blasfemia. Entonces, acordamos de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Amén. Jesús es Dios. Por eso es que el Señor fue adorado, y lo vamos a ver más adelante. Cuando Él resucitó, Él fue adorado. Y antes de resucitar, Él fue adorado como hombre. O sea, porque notemos una cosa, cuando el Señor se levantó de entre los muertos, Él resucitó glorificado. O sea, Él ya resucitó en su gloria como Dios. Pero antes de llegar a la cruz, Él era pues un ser humano que se cansaba, un ser humano que tenía que dormir, limitado en todo. Pero cuando nosotros vemos en Juan capítulo 9, cuando Él sana a aquel joven que era ciego de nacimiento, y cuando aquel joven se encuentra cara a cara con Él y ve quién le sanó, nosotros podemos ver en ese capítulo que Él cayó arrodillado ante el Señor y lo adoró. Entonces Él es 100% mente Dios, 100% adorable. Entonces veamos ejemplos de la humanidad de Jesús. Vamos a ver varios puntos. Vamos a ver exactamente 2 puntos. El primer punto, ¿verdad? Dios te entiende. Vivió una vida completamente humana, puede identificarse con cualquier sentimiento humano que pudiéramos nosotros tener. Así que por cuanto vamos a leer, yo le di a alguien, a Alejandra, le di este verso. Yo no sé si está conectado el micrófono al otro. Yo le dije a Alejandra que nos leyera por favor Hebreos 2:14, lo tienes, ¿verdad? Bueno, aquí tienes el micrófono. ¿Cómo dice Hebreos 2:14? Pero tienes que encenderlo, mamita. ¿Está apagado? ¿O tienes que darle volumen, Augusto? Bueno, vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gracias. Entonces aquí es muy claro que el que tenía el imperio de la muerte, ¿quién era? Era el diablo.
pero que Él vino a participar de una humanidad por una razón. ¿Por qué dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. O sea que él tuvo que venir a participar de carne y sangre para poder comprendernos. Él nos entiende en todas nuestras necesidades. Él nos entiende en todos nuestros sentimientos, nos entiende en todos nuestros problemas. Él nos comprende cuando estamos alegres, Él nos comprende cuando estamos tristes, Él nos comprende cuando estamos atribulados. Él nos comprende aun cuando nos equivocamos, aun que Él nunca falló. Pero Él nunca tampoco se limitó a tener los sentires humanos. Por eso nos comprende en todo. Porque Jesús, dice la Biblia, que también Él fue tentado en todo. O sea que no hubo tentación que no haya llegado al Señor que usted y yo no afrontemos. Claro, Él fue sin pecado, Él nunca se equivocó, pero como un ser humano tan perfecto, Él nos comprende aun cuando nos equivocamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Verdad? Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces vamos a ver dentro de este punto, Jesús fue tentado. Vamos a leer Hebreos 4, 15 y 16, por favor, hermana Leti. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en Jesús tenemos nosotros la ventaja de poder llegar ante el trono de la gracia para encontrar la ayuda, para encontrar la administración que solo Él nos puede proveer. Pero aquí lo explica porque Él es nuestro sumo sacerdote. Fíjese que en la Biblia, en el capítulo 3, usted lo puede leer en casa, usted va a encontrar que a Él se le llama sumo apóstol. O sea, Él es el sumo, el enviado de los enviados, porque apóstol quiere decir enviado. O sea, Él es el enviado número 1. Él es como sacerdote según el orden de Melquisedec, es nuestro sumo sacerdote. Y dice que nos entiende en todas nuestras necesidades, pero lo afirma aquí, ¿verdad? O sea que, ¿a dónde dice la Biblia que Él nunca pecó? En Hebreos 4, 15 y 16, porque allá afirma que Él fue sin pecado, a pesar que Él fue tentado en todo. Entonces, veamos, estamos viendo cómo Él es humano 100% y cómo Él es Dios 100%. Entonces quiere decir que la tentación no es pecado. Eso es lo que ahí dice. Que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces quiere decir que la tentación no es pecado. La tentación es algo que Dios permite que el diablo, que el Señor nos reprenda, que es el tentador, nos ponga como trampa para que nosotros caigamos en ella, pero la tentación en sí no es pecado. Es un punto que es realmente importante mencionarlo. Leo Hebreos 2:18, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, ¿quién es el que nos puede librar de la tentación? Jesús, porque Él mismo padeció la tentación. Veamos otro punto. Jesús se sentía cansado después de un largo día. ¿Le di a alguien Juan 4:6? Por favor, lo lee, hermana Consuelo. Y estaba ahí el pozo de Jacobo.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Vale. Era como la hora sexta. Amén. Entonces, gracias, hermana Consuelo. Ahí podemos ver nosotros que el Señor aprovechó su debilidad también para poder ministrar, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ahí estaba cansado del viaje, cansado del camino, pero que aprovechó esa oportunidad para ir a buscar a una mujer necesitada urgentemente de la ayuda de Él. Él es bueno. Veamos entonces otro punto. Dormido en la barca después de un día largo. ¿Le di a alguien Marcos 4, 35 y 38? A ver, hermana, por favor, si pasan el micrófono. Lo lee, por favor, hermana. Marcos 4, 35 al 38. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes miedo que perecemos? Entonces ahí podemos ver nosotros que los discípulos estaban en apuros, en problemas, y el Señor Jesucristo estaba durmiendo. ¿Por causa de qué? Del cansancio de aquel día, de haber ministrado, hermano, quizá todo el día. El Señor estaba profundamente dormido al punto que no lo despertó ni la tempestad. Entonces aquí podemos ver en esos tres ejemplos que el Señor estaba limitado. El Señor como hombre, como 100% hombre, se cansaba, se iba a dormir, y si no lo despiertan no se hubiera hundido la barca tampoco. Pero los discípulos pensaron eso. La ventaja que tenemos ahora con el Señor es que Él está en nuestro corazón. Y Él dice que Él está intercediendo día y noche por usted y por mí. Amén. Aquí el Señor se levantaba temprano, intercedía por todos ellos y se iba a dormir después, cuando se sentía cansado. Veamos otro ejemplo. Jesús tenía hambre y tenía sed. Pidió agua durante un descanso, durante su viaje en Samaria, ya lo vimos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Juan 4, 7. Sobre la cruz Jesús dijo: tengo sed. Juan 19, 28. Y después de la resurrección, dice en Lucas 24, verso 41 al 42, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces aquí los primeros ejemplos que vimos, estaba Jesús limitado. A la mujer samaritana le pidió agua porque estaba cansado del camino. En la cruz Él dijo: tengo sed, a causa de estar deshidratado, de estar golpeado, de estar en el sol, y bueno, el sacrificio que Él estaba haciendo por nosotros. Imagínense, el Señor tomando nuestro lugar, tuvo sed, pero después de resucitado Él no tenía necesidad de tomar agua, Él no tenía necesidad de comer, Él no tenía ya limitación alguna, pero por causa de sus discípulos, a causa de ellos, porque los vio tan contentos, los vio tan admirados, que Él les dijo: ellos creen que yo soy espíritu, porque traspasé la pared, porque su cuerpo era glorificado, porque como les dije hace un rato, Él se levantó ya en su potencia, en su divinidad. Pero más sin embargo, siendo divino, dice la Biblia: si el que hizo la boca no habla,
si el que hizo el oído no oye, o si el que hizo el ojo no ve. Podríamos decir, y si quien nos hizo tener apetito no va a tener apetito si quiere tenerlo, pues es Dios. Entonces, a causa de ello les dijo, ¿tienen algo de comer aquí? Y vemos que le dieron un pescadito asado, miel, y comió solo por placer para él y por tranquilizarlos a ellos, para demostrarles que era él en cuerpo, en carne y hueso, pero ya sin sangre, porque su sangre había ya sido derramada. Entonces llegamos a la conclusión que Jesús tenía hambre y tenía sed. Jesús se enojaba. Ese es otro punto muy bueno. Dice aquí, reprendió a los fariseos, les dijo serpientes. ¿Le di a alguien esta cita? Mateo 23:33, creo que no. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le pregunta el Señor a ellos. Mateo 23:33. Dice, sacó a los vendedores del templo, y esta cita creo que sí se la di a alguien. Juan 2:14-16. El micrófono, por favor, pásenlo y traten de acercárselo para que se oiga. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Amén. Gracias, hermana Isa. Entonces, ¿qué sucedió ahí con el Señor? Se enojó, se frustró. O sea que se frustraba el Señor. ¿Cuántas veces les dijo a los discípulos, hombres de poca fe? Y se los dijo un montón. Les dijo en otras ocasiones, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de qué? De soportarlos. O sea que se enojaba por momentos el Señor, se impacientaba de que les hablaba, les decía, les mostraba, les daba el ejemplo, les enseñaba, y a la hora de la hora les seguían haciendo la misma pregunta. Entonces, tenía gran paciencia el Señor, ¿verdad? Se parece eso con nosotros bastante, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Nos tiene mucha paciencia el Señor a todos nosotros. Pero vemos de que a pesar que se enojaba, Él sabía controlar su carácter. Pero en esta ocasión es la única ocasión en la Biblia a donde nosotros vemos que Él tomó un látigo, tomó cuerdas y golpeó a la gente, hermano. Pero dice que el celo de la casa del Señor lo tomó al ver que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. O sea que se emocionó también él, en cólera se enojó y lo sacó. Entonces vemos que el Señor tenía emociones. Diga conmigo, Él tenía emociones. La Biblia dice, y el apóstol Pablo creo que es el que nos dice, airaos, pero no pequéis. O sea que sí se vale enojarse. El Señor dice que Él fue sin pecado. Pero entonces diría alguien, pero entonces ¿por qué les pegó a todos? No, pero Él estaba nada más enojado. Pero no pecó en darles porque les dio con razón. Les dio duro. Ahora, si usted se da cuenta en la cruz, cuando Él fue llevado para ser crucificado, la Biblia dice que Él no amenazó a nadie. ¿Y qué más dice? No maldijo a nadie. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no se enojó como hizo en el templo y le dio a todos? Porque no era el lugar. Porque era la hora en la que Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mi voluntad la pongo,
y así como la pongo, así también la puedo volver a tomar. Entonces, para todo el Señor tenía un momento. Entonces, había un momento para enojarse. Diga conmigo, hay momentos para enojarse y hay momentos para callarnos, de controlar nuestro carácter. Yo creo que esa es una escuela, ¿verdad? Y si el Señor se enojó y nos da el ejemplo que lo hizo justificadamente en el momento del Padre, en el momento que era de defender la casa, yo creo que esto es un gran ejemplo para todos, para que hagamos uso del dominio propio y que sepamos enojarnos, pero no pecar. Amén. Bueno, entonces el Señor se frustró con sus discípulos. Jesús se enojaba, diga conmigo, Jesús se enojaba. Mateo 17:17, por favor. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Fíjense pues, eso fue cuando él acababa de bajar del monte de la transfiguración y estaba aquel joven endemoniado que no lo podían liberar los demás discípulos. Estaba frustrado el Señor. ¿Y qué les dijo? Me llama la atención que le dice generación incrédula y perversa. Yo creo que habría vamos a profundizar un poco más en esas dos palabras, en ese versículo, porque no solamente les está diciendo que eran sin fe, le está diciendo ustedes son perversos, pero yo creo que no les está diciendo que son unos perversos porque andaban en pecados horribles, sino que porque la perversión también tiene que ver con la incredulidad y tiene que ver con la forma inadecuada de actuar del ser humano que está bajo un proceso. Porque ellos estaban bajo un proceso, ¿verdad? Eran discípulos. Avancemos un poco más. Jesús se entristecía. Dice, lloró por Jerusalén Jesús. Lucas 19:41. ¿Lo di a alguien? No. Bueno, en Lucas 19:41 dice que cuando llegó cerca de la ciudad al verla sobre ella, lloró y le dijo, oh, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces, fíjese, cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, a sus pollitos, y los pone bajo sus alas y los protege, pero no quisiste. O sea que fueron numerosas las ocasiones en que él trató de hacerlo, ¿y qué sucedió? Israel lo rechazó. ¿Qué sentimiento le trajo eso al Señor? Tristeza. Entonces, cuando usted está triste, cuando yo estoy triste, cuando estamos tristes, ¿nos comprenderá el Señor? Sí, nos comprende. ¿Cuánto nos hemos entristecido porque queremos hacer un bien y se nos interpreta mal? ¿Cuántas veces quizá usted le quiere a un familiar ahorrarle el dolor de pasar por alguna situación tal vez financiera y le dicen no lo hagas, no te metas? Y lo acusan, no, esto es lo que tiene es envidia, porque como yo voy a tener y él no, entonces no quiere que yo tenga, y tal vez usted lo que quiere es evitarle un problema. Y es mal interpretado. Así el Señor fue mal interpretado. Él quería hacer un bien y lo acusaban de mal. Ahora, veamos otro punto. Lloró al lado de la tumba de Lázaro. Yo siempre me he preguntado por qué. Jesús lloró en Juan capítulo 11, versículo 35. Le digo que me he preguntado por qué,
porque él tenía el poder de resucitarlo. Pero dice la Biblia muy claramente que cuando él llegó, dice que le preguntó primero a Marta, bueno, los detalles, ella le dijo, María le dijo lo mismo, si hubieras estado aquí. Claro, las dos actuaron de una forma distinta, las dos le dijeron lo mismo, pero de una actitud distinta, ¿verdad? De una perspectiva de fe muy, pero muy diferente a la una de la otra. María se acercó con una actitud de humildad y de aceptar la voluntad de Dios, mientras que Marta se acercó con una actitud de reclamo. Ahora, Jesús dijo, llévenme a donde está, y dice la Biblia que él se paró enfrente de la tumba, y dice que lloró. Y lloró, y toda la gente se maravilló, y dijo, realmente este amaba a Lázaro, porque en la forma que llora. Pero ellos, claro, ellos no sabían que él lo iba a resucitar. Pero Jesús sí sabía lo que iba a hacer con Lázaro, porque incluso le dijo a sus discípulos, vamos y despertémoslo, porque está dormido. Pero ¿por qué lloró? ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice que lo amaba. Pero ¿por qué llora? Porque él sintió la tristeza de ver cómo su amigo Lázaro había perdido el tiempo, hermano, en muchas ocasiones que él lo quiso acoger, y a qué situación había tenido que llegar para escuchar su voz. Pero eso denota que el Señor lloró por un amigo. Y más que por un amigo, yo creo que lo consideró un hijo. Era su hijo espiritual. Dice, se entristeció antes de ser crucificado. En el Getsemaní, él dice que, dice la Biblia que él sudó gotas de sangre. Y aún médicamente hablando, se ha dicho que una persona que está en tal opresión, en tal angustia, puede llegar a sudar gotas de sangre a causa de esa angustia tan profunda que siente, que se manifiesta aún en su cuerpo. Entonces Jesús se entristeció. Mateo 26:38, ¿alguien lo tiene? Bueno, entonces Mateo 26:38, dice el Señor, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. O sea, él está haciendo mención de que se entristeció. ¿Hasta qué punto? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos entristecido hasta la muerte? Yo creo que ninguno, hermano. Ni el que dice, ay, es que estoy deprimido. Mentiras. Mentiras. Pero el Señor experimentó una tristeza tan profunda que llegó casi hasta la muerte. O sea, el enemigo de alguna manera quería matarlo antes que llegara a la cruz. O sea que él sufrió cosas que nosotros apenas podemos pensar en ellas. Luego veamos Lucas 22:44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Diga conmigo, Jesús se entristecía. Nos comprende. Veamos el punto 2. La divinidad de Jesús. Ejemplos de la divinidad de Jesús. Hay muchas sectas que enseñan que Jesús no es Dios. A veces la Biblia enseña directamente que Jesús es divino. Y otras veces las acciones de Jesús demuestran que Él es Dios.
Veamos entonces. Marcos 2, 5 y 7. ¿Lo di? Creo que a Jonathan. Marcos 2, 5 al 7. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Perdón. Todavía estoy un poco afectado de la semana pasada. Pero aquí dice, ¿quién puede perdonar pecados? Aquí estamos viendo nosotros claramente que está actuando Jesús como ¿qué? Como ¿qué está actuando? ¿Como hombre? ¿Será que está actuando Jesús ahí? Está actuando en su divinidad. Porque todos se preguntaron lo mismo. La gente esperaba que al ver al paralítico le dijera, toma tu lecho y anda. Pero él, queriendo hacer un punto muy claro de quién era él, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué decía la gente? La gente que estaba ahí, nadie dijo nada físicamente, sino que en sus corazones decían, bueno, ¿y quién es este que le dice al hombre, tus pecados te son perdonados, si solo Dios puede perdonar pecados? Entonces el Señor le dijo, miren, los que están divagando en su corazón, los que me están criticando en su corazón, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Decirle que se levante y que se vaya? ¿O decirle tus pecados te son perdonados? Bueno, seguramente algunos dijeron, pues decirle tus pecados te son perdonados porque eso no se ve. Me imagino que muchos pensaron eso. Muchos dijeron, claro, como no lo puede sanar, no lo puede levantar, pues de algún modo se tiene que hacer el quite. Y nos quiere embobar a todos. Nos quiere engañar a todos. Entonces, ¿qué es? Pónganme atención. Porque ustedes eso lo pueden copiar después ¿verdad? Cuando hagan el resumen. En cambio, lo que estoy diciendo ahorita, bueno, lo pueden ver en el video, pero mejor escúchenlo ahorita. Pero ¿qué fue lo que pensaron ellos? No, nos está divagando. Nos quiere distraer. Así como los políticos, ¿verdad? Que cuando está pasando algo, ponen una crisis por allá para que la gente se distraiga y ya no hacen nada. Pero Jesús no es político. Jesús les dijo, pero para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le dijo, toma tu lecho y anda. Entonces ahí está actuando Jesús en su divinidad, perdonando pecados. Veamos entonces, en estas citas recibió adoración en varias ocasiones. ¿Y solamente se adora a quién? ¿A quién se adora claramente en la Biblia? ¿Cómo le dijo al diablo en la tentación número, creo que fue la 3 o la 2? La 3 fue. Que le dijo, todos los reinos te daré, le dijo Satanás, si postrado me adorares. ¿Qué le dijo él? Escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. ¿Por qué recibió adoración? Porque ahí demostró su divinidad. Entonces miremos a dónde dice eso. Mateo 2:11. ¿Le di a alguien Mateo 2:11? Usted lo puede buscar en su casa. Mateo 14:33. Mateo 28 del 9 al 17. Lucas 24, versículo 52, y Juan 9, 38, que fue el ejemplo que le di del ciego de nacimiento, que después de haber recibido la sanidad divina, lo adoró. Ahora, Jesús
llama a Dios, ¿cómo lo llama? Su Padre. En una forma de hacerse igual a Dios, y por esto fue acusado ¿de qué? De blasfemia. Si usted lee los evangelios, ellos le llevaban falsos testigos en el juicio. Dice que pagaron, hermano, gente que fuera a decir saber ni qué barbaridades. Pero cuando le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Bueno, ustedes lo han dicho. Y es más, verán ustedes venir al Hijo del Hombre en las nubes, dijo, en gran gloria. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Él acaba de blasfemar, él acaba de decir de sí mismo que es el Hijo de Dios, acaba de decir que él es Dios, acaba de confesar que él es el Cristo. El Cristo es el Mesías, el enviado de Dios, el Dios encarnado. Entonces, aquí fue, eso sucede en Juan capítulo 5, versículo 18, cuando él le llama a Dios su Padre. Jesús dijo, el Padre y yo somos ¿qué? Uno. Otra vez sus enemigos trataron de ¿qué? De matarlo. ¿Por qué razón? Por blasfemia. ¿A dónde está eso? Juan 10, 30. Entonces, ahí que vemos nosotros de Jesús. ¿Qué carácter vemos ahí? Cuando Él dice estas cosas, ¿cómo se está mostrando? Como Dios. Por eso dice que cuando Él subió a la fiesta a Jerusalén y le dijeron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Pero si cuántas veces ya se los dije que yo soy. Y procuraban matarle, dice. Entonces, aquí vemos cómo el Señor se reveló, pero no le creyeron. Ahora, en Juan capítulo 14, versículo 7 al 9. ¿Di ese versículo a alguien? A ninguno. Jesús explicó a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ¿qué le dijo? Ahora, ¿a quién le dijo eso? ¿A cuál de sus discípulos le dijo eso? No. Hagan memoria. A Felipe. Cuando él le dijo, pero Señor, si no sabemos ni a dónde vas, mucho menos vamos a conocer el camino. Porque estaban entristecidos, ¿no? Y fue que le dijo, mira, yo realmente no entiendo nada de lo que estás diciendo, pero hagamos una cosa y hagamos fácil el asunto. Muéstranos al Padre y nos basta. Ya no nos des tanta explicación. Muéstranos al Padre y ahí que quede. ¿Qué le dijo el Señor? Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué le está diciendo? Yo soy. Es más, si usted va al libro de Juan, en el libro de Juan capítulo 12, usted lee y analizamos juntos ese capítulo, dice que cuando vino la turba a apresarlo, ¿qué sucedió? ¿Alguien se acuerda? Lo primero, exacto. La pregunta es, Él les pregunta a ellos, ¿a quién buscáis? Y le dijeron, buscamos a Jesús el Nazareno. Y les dijo, yo soy. Incluyendo Judas estaba ahí en la turba. Todos cayeron, de espaldas se fueron todos. ¿Y qué sucedió? Volvieron a levantarse los bandidos. Mire el corazón tan duro que tenían. Y les vuelve a hacer la misma pregunta.
¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Pues ya les dije que yo soy, pero ya no se cayeron. Pero entonces en el primer yo soy, ¿qué está reflejando él? Está reflejando su divinidad. Está reflejando cuando el Señor le dijo a Moisés, y cuando llegue con el faraón, ¿de parte de quién voy? Del yo soy, le dijo. Eso es lo que está reflejando el Señor. Por eso dijo él, el Padre y yo, uno somos. Por eso les causó tanto impacto cuando él les dijo, yo soy. Ahí les mostró su divinidad. Por eso le dijo a Pedro, porque en ese mismo capítulo es cuando le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba, este hombre se llamaba Malco. Le dijo, Pedro, basta ya, guarda tu espada. Guarda tu espada. ¿Y qué hizo? Mostró nuevamente, ¿qué? Su divinidad. ¿Alguien recuerda qué pasó ahí? ¿Quién dijo? No le sanó la oreja. Le pegó la oreja. Sanar es otra cosa. La oreja estaba en el suelo, la levantó y se la pegó como que era plasticina, y me imagino que cuando se tocó no tenía ni una cicatriz. Estaba pegadita, perfecta. ¿Qué mostró ahí? Su poder creador. Porque ahí era como para que ya no se la pegaran, ¿verdad? Pero le quedó como que nada. Estaba mostrando su divinidad. Y ni así le creyeron. Porque eso era como para que los guardias dijeran, pero un momento, nos acabemos de caer, porque nos dijo yo soy, le acaba de pegar la oreja al otro y nos lo vamos a llevar preso. Yo creo que era como para decir que vengan otros a traerlo. Y por eso, y ahí mismo le dijo a Pedro que guardara la espada, porque si él hubiese querido, ¿qué hubiera hecho? Hubiera llamado 12. Creo que dijo 12. Bueno, dijo varias legiones de ángeles para que lo defendieran. ¿Y sabe cuánto tiene una legión? A ver, hermano Ángel. Exacto, está correcto el hermano. Una legión en el ejército, estamos hablando dentro de 6,000 a 10,000 soldados. O si no, en la policía o en fuerzas especiales, ¿no? De 6,000 a 10,000. Y no le dijo una, le dijo, si hubiera querido llamo varias. Es que, fíjese, voy a tener que volver a chequear, pero me parece que fueron 12. Tal vez esté equivocado, pero fueron más de una. Le dijo, hubiera llamado legiones. Imagínense que se llama una 5, pues 5 legiones, ¿cuántos hubieran sido? 50,000. Si lo redondeamos a 10, 50,000 ángeles armados con espadas divinas. ¿Conquistan Roma? Yo creo que solo mandan a uno y quitan al César de una vez de ahí. ¿Pero qué mostró ahí el Señor entonces? Divinidad. O sea que es indiscutible, diga conmigo, es indiscutible, según las Escrituras, que Jesús es Dios. Recibió adoración, ya solo con eso. ¿Sabe? Quiero añadir un verso que aquí no está, pero si usted va a Hebreos, capítulo 1, lea todo el capítulo 1 de Hebreos, y ahí va a encontrar usted que hay un diálogo del Padre y el Hijo. Y viene el Padre y le dice a todos sus ángeles, le dice, adórenle todos los ángeles. ¿Adórenle a quién? Al Hijo.
Y luego dice él, y tú, Dios, el Padre le dice a Cristo, y tú, Dios, siéntate en tu trono. Léalo, hay una conversación ahí. O sea, es indiscutible. Jesús es Dios. Vamos a ver otro punto más. Bueno, ya vimos ese de Jesús. Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 7 y 9. El apóstol Tomás le llama Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Le di a alguien Juan 20, 28, por favor, hermano. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Eso fue cuando él dijo de que no iba a creer hasta que lo tocara. Leemos el próximo verso, hermana Sandra. Lucas 12, verso 8 al 9. Amén. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Ajá. Bueno, me parece que al principio de ese verso él dice, léalo por favor, me perdí la primera parte. Amén. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Amén. Hay una versión que dice delante de sus ángeles, haciendo referencia al Señor a que los ángeles son de Él. Hay que leer varias versiones. Hay una versión que directamente lo habla así: el que le confiese delante de los hombres, el Señor también lo confesará delante de sus ángeles, haciendo referencia que son de Él. La Biblia dice que todo fue creado por Dios. Dice Juan capítulo 1, estoy hablando del Evangelio de Juan, que todo fue creado por el Verbo, dice, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y ahí afirma que Él es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y luego sigue afirmando, dice, y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Entonces, ¿quién hizo los ángeles? Dios, pero ¿quién la hizo? Jesús, el Verbo. ¿Hay alguna pregunta al respecto de eso que estoy hablando aquí? Es importante que el capítulo 1 del Evangelio de Juan está hablando de Jesús. ¿Y cómo lo llama? El Verbo. ¿Y quién hizo todas las cosas? Jesús. Porque ahí lo está diciendo. El Verbo. Y luego dice, y el Verbo se encarnó. Entonces, Jesús hizo todas las cosas y las hizo por Él y para Él. Entonces, Él es el dueño de los ángeles. Jesús dice que Él va a juzgar al mundo un día y solamente Dios es juez. Mateo 25, 31, creo que se lo di a Cintia, ¿verdad? Mateo 13, 41 se lo di a usted, hermana Ligia. Léalo, por favor. Dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿A quién dice? A sus ángeles. Vamos, Cintia, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Entonces, ¿va a venir a qué? A juzgar. Se sentará en su trono
de gloria. Segunda Timoteo 4:1 le di a Karina. Le di a alguien, segunda de Corintios 5:10, a Néstor, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:1. No, ahí tienes que prenderlo, por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, lo que dice Mateo 25:31 y lo que dice segunda de Timoteo 4:1 es como un rompecabezas, ¿verdad? Uno responde al otro. Dice que Él va a venir en gloria, se sentará en su trono, y Pablo le explica a Timoteo que Jesucristo se sentará a juzgar ¿a quiénes? A los vivos y a los muertos. Ahora, notemos que cuando está hablando de vivos, está hablando de todos. Está hablando de nosotros, los que estamos ahorita vivos en el cuerpo, pero también está hablando de Pablo, y está hablando de Abraham, y está hablando de Isaac, y está hablando de Jacob. ¿Y ellos cómo están ahorita? Descansando, pero si lo ponemos a nuestro idioma, están muertos en el cuerpo, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué Él dice de vivos y muertos? ¿Será que se está refiriendo a eso? No. Porque dice la Biblia, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por eso Dios se hace llamar Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, pero están muertos. Entonces, ¿cómo es eso que Él es Dios de vivos y no de muertos y se hace llamar Dios de ellos? Porque ellos están muertos en el cuerpo, pero están vivos, porque Él los vivificó en Cristo. Dice que Cristo es espíritu vivificador. Entonces, ¿quiénes son los muertos? ¿Quiénes son los muertos? Los que no recibieron. ¿Y a dónde están esos ahorita? $100 para Néstor. Néstor dio la respuesta correcta. Unos están vivos y otros están muertos. 2 veces muertos. O sea, en otras palabras, unos están muertos una vez y otros están muertos 2 veces. ¿Cómo está eso? Esto no es un trabalengua, sino que hay que explicarlo. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero cuando venimos a Cristo Él nos dio vida, porque Él es espíritu vivificante. Entonces, ¿qué sucedió con nosotros? Estábamos muertos y pasamos de muerte a vida. Pero entonces hay un montón de gente que no conoce a Cristo, que andan caminando en la calle y están muertos. ¿En qué? En sus delitos y pecados. Pero ¿qué pasa si alguien de los que están muertos en sus delitos y pecados recibe a Cristo? Tiene la oportunidad de salvarse, como nosotros. Pero el que no, ¿qué sucede? Muere al cuerpo y está muerto 2 veces. Por eso dice la Biblia que Jesucristo dice, nos salvó de la segunda muerte. O sea que Él tomó el lugar nuestro. Cuando Jesús murió en la cruz, murió físicamente y tomó nuestro lugar en la segunda muerte. Él murió por nosotros, por eso no tenemos nosotros que morir. Si nos tocara morir en el cuerpo, nos tocaría nada más dormir, pero no morir, porque este cuerpo será resucitado nuevamente, glorioso como el de Él. Amén, ¿quedamos claros en eso? Vamos, seguimos.
Jesús se llama el Señor del sábado. Eso está en Marcos 2, versículo 27-28. ¿Di esa cita a alguien? Creo que no, porque Néstor fue el último. Entonces, en esa cita de Marcos capítulo 2, versículo 27-28, ¿cómo se llama Jesús? Señor del sábado. Entonces, ¿cómo está eso que la ley de Moisés decía hay que guardar el sábado? Y hasta el día de hoy los judíos, desde las 6 de la tarde, ellos comen su cena y ya no hacen nada los que guardan el sábado. Desde el viernes, desde las 6 de la tarde hasta el otro día. Es un día sagrado porque está estipulado en la ley de Moisés que no había que trabajar ni hacer nada. Era el día de reposo. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué hizo en el día de reposo? ¿Qué hizo? Sanó enfermos, sanó a aquella mujer que estaba encorvada. ¿Y qué le dijeron los fariseos? ¿Qué le dijeron los enemigos religiosos? Fíjese que aquella mujer pobrecita, 18 años, encorvada. Y vino el Señor y le dijo, hija, eres libre. Y se enderezó. Y la gente, los religiosos, en vez de alegrarse, dijeron que es un milagro y hacer una fiesta. Enojado. ¿Por qué no la sanaste otro día? ¿Por qué no la sanaste ayer o lo hubieras sanado mañana? Pero ¿por qué tiene que ser ahorita? Imagínense. O sea, esos fariseos eran tan religiosos que no solamente estudiaban la ley de Moisés, no solamente se memorizaban la palabra, sino que hacían sus propios ritos ellos y sus propias tradiciones ellos. Y una tradición que tenían era que tenían el corazón endurecido. Porque el Señor les dijo, ustedes son unos hipócritas, porque si se les cae a ustedes un buey, una oveja, o un animal, o una bestia, el día sábado, ¿acaso no la dejan ahí todo el día? Ah, no, dijeron, porque entonces perdemos dinero. Imagínense. Pero los judíos, ¿verdad? Que centavito, perdemos dinero. Entonces le dijo, entonces, ¿cómo yo no iba a sanar a esta mujer que es hija de Abraham? ¿Cómo la iba a dejar así? Si no, ¿acaso el sábado es un día para hacer el bien? Entonces, aquí el Señor está demostrando que Él es Señor del sábado. Él no quebrantó el sábado. El único que pudo cumplir la ley que le dieron a Moisés entera fue Jesús. Él fue el único que la cumplió. Pero a la vez Él es el Señor del sábado. Entonces, Él hacía el sábado, ¿qué hacía? El bien. Veamos otro punto más. El apóstol Pablo enseña en Él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 20, y el capítulo 2 de Colosenses, versículo 9. Nos enseña que en Jesús habita toda la divinidad. O sea, Él es la imagen, dice. Por eso la Biblia dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sino Jesús es la imagen. O sea, el cuerpo que tomó Jesús se humanizó la divinidad. Yo no sé cuántos piensan que eso es una maravilla, hermano. Eso es algo jamás visto. Hebreo nos enseña que el universo fue hecho por Jesús y que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 4 dice eso. Y vamos, lo máximo, Jesús fue levantado de entre los muertos y se llama Señor. Capítulo 1 de Apocalipsis, usted léalo ahí, dice, yo soy el que estuve muerto, pero ahora
vivo por siempre y tengo conmigo, ¿qué dice? Las llaves de la muerte, las llaves del Hades, las llaves del abismo, las llaves del infierno. Entonces Él es Señor de la muerte. Jesús es el verbo divino, ya lo hablamos, capítulo 1 de Juan. Más adelante dice Juan, el verbo fue hecho carne. Eso está en el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el verbo? El verbo significa Dios y el verbo es igual a Jesús. Oiga bien, ¿qué significa? El verbo significa Dios y Dios significa Jesús. Si vemos el orden, en el principio era ¿quién? ¿En qué principio estará hablando? No sabemos de qué principio está hablando. Solo dice en un principio. Solo podríamos remontarnos a lo que dice Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio, ¿qué dice? Creó ¿quién? Dios. Entonces quedémonos ahí. En el principio creó Dios. Viene Juan, el Evangelio de Juan, y dice, en el principio era el verbo. Entonces el verbo es Dios. Y el verbo y Dios significa Jesús. Bueno, vamos entonces. Jesús se llama el gran yo soy. ¿A quién le decían el gran yo soy? A Jehová. Realmente la palabra Jehová es una palabra que nosotros la pronunciamos, pero el nombre de Dios, Jehová, Yahvé, dicen los judíos, que también es una forma de pronunciar su nombre, pero en realidad el nombre de Dios no tiene pronunciación. No tiene, por eso fue que le dijo, ¿y en nombre de quién voy? Dijo Moisés, el yo soy. Solamente yo soy el que soy. Vamos, Jesús le dice a los fariseos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué le dice? Yo soy. ¿Dónde está eso? Juan 8:58. Al escuchar esto, sus enemigos tomaron piedras para arrojárselas, porque se enojaron tanto. ¿Por qué? Porque le dijeron, mira, ¿cómo dices tú que antes de Abraham tú eres, si apenas no tienes ni 50 años? No tienes ni 50 años. ¿Hace cuánto que nuestro padre Abraham vivió? Era bastante tiempo. ¿Y cómo dices que antes de él yo soy? Pero fíjese lo que les dijo. Antes de Abraham, yo soy. Les está hablando ¿quién? La divinidad. Porque el nombre yo soy significa Jehová. Éxodo capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Vamos concluyendo con nuestro segundo punto. Jesús es Jehová. Jesús es Dios. Amén. Eso es una realidad contundente. Jesús es Dios. Así que felicite al que tiene al lado y dígale, te felicito porque has terminado tu clase número 7. Ahí está. Quedan 2 clases más y luego viene el examen final. Así que yo creo que vamos a tener graduación, vamos a hacer cuentas de la semana.